¿Qué tal, profe? Buenas tardes. A continuación, voy a presentar el procedimiento para la solución de un circuito RL con respuesta completa. Esto con el objetivo del examen de la unidad 5. Bueno, yo soy Misael Eduardo Duarte Olmos y a continuación pasaré una presentación de los pasos que se deben seguir para una solución correcta. Vamos a ver cuál es el procedimiento de solución para RL, o sea, para un circuito que esté conformado por una bobina con su respuesta completa. Bueno, vamos a tener dos tipos de circuitos, ya sea RC o RL. RC quiere decir que el circuito está compuesto por un capacitor y RL es por una bobina. En este caso vamos a utilizar un RL. Vamos a resolver uno que está compuesto por una bobina, un conjunto de resistencias, un switch o interruptor y algunas fuentes de voltaje, así como de corriente. Bueno, a continuación van los pasos para la solución del circuito RL. En primer lugar, lo que vamos a hacer una vez que tenemos el circuito a resolver, vamos a observar si el switch se encuentra normalmente abierto o normalmente cerrado. Esto porque influye directamente en las corrientes, ya sea la corriente inicial o la corriente final, dependiendo del estado del switch. Luego analizaremos el circuito para t menor a 0, o sea, el tiempo menor a 0, y vamos a obtener la corriente que pasa en la bobina. Después vamos a analizar ahora el circuito con el tiempo mayor a 0. Aquí lo único que cambia del paso anterior a este es el estado del switch. Por eso, en primer lugar, o sea, el paso más importante y el primer paso es analizar el switch, o sea, qué tipo de switch tenemos, porque, por ejemplo, si tenemos un switch normalmente cerrado, quiere decir que cuando el tiempo sea menor a 0, este va a estar abierto, y cuando el tiempo sea mayor a 0, este va a estar cerrado, o sea, va a estar en el estado que le indica el switch. Después vamos a obtener la resistencia en la bobina. Para esto, ya sabemos, vamos a quitar las fuentes de corriente, las fuentes de voltaje, y en el caso de donde está la bobina, solamente vamos a abrir para obtener la resistencia en ese punto, en la bobina. Después vamos a sustituir los datos que obtenimos en la fórmula de la función de la corriente del capacitor con respecto al tiempo, la cual se muestra, la tenemos aquí abajo, que es la corriente inicial menos la corriente final, por E a la menos la resistencia sobre la inductancia por el tiempo más la corriente final. Después vamos a sacar el tiempo de estabilización. Esto más que nada es para saber cuánto tiempo simular el circuito o hasta qué tiempo el capacitor ya se cargó, por así decirlo, completamente. No es exacto, ya que lo que estamos utilizando ahorita es con 5 tau. Esto quiere decir que el error que vamos a tener es de menos del 1%, por lo cual pues ya podemos considerar que ya se cargó. Finalmente vamos a calcular cualquier caso particular que se pida. En este caso serían los tiempos, digamos, para 3 milisegundos, 20 milisegundos, 200 microsegundos, etc. Bueno, a continuación vamos a resolver un pequeño ejemplo, esto para aplicar los pasos antes mencionados. Y bueno, dice el problema, obtener la corriente inicial, la función en el capacitor, y los tiempos, o sea, analizar casos particulares en los tiempos de 1 milisegundo, 2 milisegundos y 3.5 milisegundos, así como el tiempo de estabilización del inductor y la gráfica correspondiente. Bueno, pues a continuación voy a explicar de manera rápida, así los pasos textuales como tal, y después voy a explicar el ejemplo ahora sí completo en el cuaderno para que se entienda más fácil. Ahorita voy a separar paso por paso. El primer paso, como dijimos anteriormente, es observar si el switch es normalmente abierto o normalmente cerrado. El que tenemos aquí es normalmente cerrado.
Esto quiere decir que cuando el tiempo sea menor que cero, el switch lo vamos a tener abierto y cuando el tiempo sea mayor que cero o igual a cero, va a estar cerrado. Entonces, una vez dicho lo anterior, analizamos para el tiempo menor a cero. Como el switch se abrió, entonces se quitó toda la parte de la izquierda y solamente nos quedaron estas tres mallas. En estas tres vamos a sacar la corriente que pasa por la bobina y obtenemos que tenemos una corriente de menos 0.009 amperes o menos 9 miliamperes. La corriente la pueden obtener como se les haga más fácil. En este caso, a mí se me hace más sencillo hacerlo con el método de mallas, pero si conocen algún otro método, pues se puede utilizar. Pero en mi experiencia, el de mallas es el más rápido y el más sencillo. Después vamos a analizar con el tiempo mayor a cero. En este caso, el switch se cerró, ya que nuestro switch es normalmente cerrado. Y vamos a sacar las corrientes ahora en las cuatro mallas. Bueno, necesitamos la corriente en la bobina, pero para eso necesitamos sacar las corrientes en todas las mallas, ya que una depende de la otra, debido a que comparten resistencias o fuentes de voltaje, etc. Y tenemos que la corriente es 0.2 amperes o 200 miliamperes. Esta última se considera corriente final. La que sacamos anteriormente cuando el tiempo era menor a cero es corriente inicial, lo cual está indicado aquí. Luego vamos a obtener la resistencia que tenemos en la bobina. Quitamos esta parte porque recordamos que para obtener resistencias se abre en donde están las fuentes de corriente. Entonces la resistencia que nos quedó ahí pues no va a tener corriente, por lo tanto la podemos quitar. Las fuentes de voltaje las seguimos como tal, las ponemos continuas, le hacemos cortocircuito a las fuentes de voltaje y obtenemos que la resistencia en la bobina o una resistencia total de 17.89 ohms. Luego vamos a sustituir los valores que tenemos y que obtuvimos en la fórmula de la función de corriente del inductor con respecto al tiempo. Y la función, como la habíamos indicado anteriormente, es corriente inicial menos corriente final multiplicado por E a la menos R sobre L por T más corriente final. Entonces, tenemos que nuestra diferencia de corriente es menos 0.209 o menos 209 miliamperes por E a la menos 596.33 por el tiempo más 0.2. Este no le ponemos unidades todavía porque es nada más la función, pero sus unidades son amperes. Luego, el tiempo de estabilización es en 5 tau. Simplemente vamos a multiplicar por 5 el producto de L por R, que sería los 30 milihenrios que tenemos en la bobina sobre la resistencia que obtuvimos, 17.89 ohms, y tenemos que el tiempo de estabilización es de 8.38 milisegundos. Y finalmente vamos a calcular los casos particulares que nos pidió el problema, con 1 milisegundo, 2 milisegundos y 3.5 milisegundos. Solamente vamos a sustituir el tiempo en la fórmula que obtuvimos anteriormente, en la función de la corriente de la bobina con respecto al tiempo. Y pues para 1 milisegundo tenemos que son 84.8 miliamperes. Es aproximado, ya que en el simulador no nos va a dar exacto por cuestión de los decimales, ya que el simulador nos da decimal, agarra todos los decimales y nosotros solo agarramos una cierta cantidad, por eso es aproximado. Luego en 2 milisegundos tenemos 136.5 miliamperes y en 3.5 milisegundos tenemos 174.07 miliamperes. Bueno, y a continuación les mostraré el ejemplo como tal para que se entienda un poco mejor. Aquí tenemos el circuito y tenemos nuestro switch. La flecha que está hacia adentro indica que es normalmente cerrado. Esto quiere decir que cuando el switch tenga un tiempo mayor a cero, se va a cerrar. En caso contrario, si tuviera la flecha hacia afuera, el switch cuando el tiempo fuera mayor a cero o igual a cero, se va a abrir. Entonces, primero lo que vamos a hacer es analizar cuando el switch es menor a cero, cuando el tiempo es menor a cero y el switch se abre, por lo tanto se quita esa malla,
como lo mencionamos anteriormente, se sacan las corrientes, la cual nos va a dar que es la corriente inicial. Aquí en la bobina se hace una diferencia de corrientes que es de la corriente 2 menos la corriente 3 y esa es la corriente final, la que obtuvimos aquí. Luego se analiza con el tiempo mayor a cero, se obtiene la corriente final, es igual a una diferencia de corrientes, que es la corriente, en este caso corriente de la malla 3 menos la corriente de la malla 2 y obtenemos 0.2 amperes. Después obtenemos la resistencia. Como mencionamos anteriormente, las fuentes de voltaje les hacemos cortocircuito y las fuentes de corriente simplemente las quitamos, se abren. Por lo tanto, podemos quitar esa malla. Después vamos a sustituir los valores que obtuvimos en la función de nuestra corriente y vamos a tener que la diferencia de corriente es 0.29 por E a la menos 596.33. Estos 596 es el resultado de la división de la resistencia entre el valor de nuestra bobina, más 0.2, que es la corriente que nos salió final, cuando el tiempo era mayor a cero. Después, ya sea que calculemos los casos particulares, en este caso yo lo hice primero, este cálculo lo hice antes que el tiempo de estabilización. Entonces calculamos cada caso, nada más vamos a sustituir el tiempo en nuestra fórmula y pues nos va a dar directamente el resultado. La unidad de medida es en amperes. Y finalmente calculamos el tiempo de estabilización. En este caso vamos a considerar 5 taus, por lo que solamente dividimos el valor de nuestra bobina entre la resistencia y lo multiplicamos por 5, el cual nos dio 8.38 milisegundos. Bueno, ahora vamos a pasar al simulador para comprobar los resultados que obtuvimos. Para simularlo, construimos el circuito y aquí tenemos que tener especial cuidado con el contacto que pongamos, ya que como mencionamos anteriormente, por ejemplo, este es normalmente abierto para cerrarlo, o sea, normally open to close. Eso quiere decir que es normalmente cerrado, o sea, que después del tiempo que le indiquemos se va a cerrar. Entonces, ahora lo vamos a simular. Y aquí vamos a mover los cursores. Obtuvimos que el tiempo de estabilización, colocamos el primero en donde empieza la curva, y con el segundo es con el que vamos a checar nuestros resultados. Obtuvimos que el tiempo de simulación de estabilización es de 8.38 milisegundos, que sería en este punto más o menos. Y observamos que el cambio que tenemos de aquí hasta el final de la gráfica es mínimo, por lo cual podemos decir que sí está bien. No nos da hasta acá porque solamente estamos considerando 5 taos. O sea, no es exacto, más sin embargo, como ya el error es menor de un 1%, ya se considera que ese es el resultado. Luego, por ejemplo, en los casos particulares, cuando el tiempo era 3.5 milisegundos, lo cual podemos observar aquí, 3.5. Y aquí tenemos los resultados. A nosotros nos salió que era 174.07 miliamperes. Pero varían un poco igual por los decimales. Y como la gráfica nos da valores más grandes, si lo hacemos con 5 o con 6 segundos, nos va a dar, se va a acercar más al valor que nos está dando la gráfica. Sí está correcto, solamente que si ponemos tiempos muy pequeños, por el mismo problema de los decimales, puede que tengamos un error un poco más grande. Si analizamos con tiempos más grandes, como lo que son 6 milisegundos o 7 milisegundos o algo así, observaremos que el error que tenemos de la simulación a la que obtuvimos nosotros es menor. Y bueno, creo que esto sería todo por lo pronto. Las conclusiones y observaciones, pues sería
En primer lugar, que debemos de ser cuidadosos con los cálculos de las corrientes para no tener errores en los resultados finales. Esto haciendo énfasis en el estado del switch, ya que muchas veces es donde fallamos o donde tenemos errores. Después, como acabo de mencionar, en el simulador es muy inusual obtener el resultado tal cual lo obtuvimos, ya que hay un pequeño margen de error por los decimales, ya que el simulador toma todos los decimales. Y finalmente tenemos que observar bien que el switch, para saber su estado, tanto en tiempo menor que cero como tiempo mayor a cero, ya que si lo hacemos de manera errónea, los resultados saldrán invertidos e incorrectos. Esto quiere decir que serían los resultados de las corrientes. Y si las corrientes nos salen invertidas, los valores que tengamos al final van a ser erróneos. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Espero y se haya entendido y muchas gracias.